Queridos y queridas hermanos y hermanas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio. En este espacio estamos contentos, felices de poder saludarles. Le damos la cordial bienvenida a los que nos visitan por primera vez. La verdad es que este ya es el séptimo, octavo episodio del conversatorio en donde presentamos temáticas distintas, diferentes, que creemos que pueden ser de herramienta no solo para la iglesia como institución, sino que a la iglesia como personas. Así que queremos saludarles e invitarles a que se puedan quedar con nosotros y a que puedan compartir esta transmisión en sus redes sociales y con sus contactos. La verdad que como les quiero decir, el día de hoy estoy con grandes hombres de Dios que son una tremenda bendición. Dos de ellos han sido mis profesores, uno de ellos es un amigo muy cercano con el quien he compartido muchas batallas en el Señor, y quiero comenzar saludando al pastor Claudio Colombo, profesor mío. De hecho, el año pasado ya no sé cuántos cursos él realiza. Él es teólogo, sociólogo, no sé cuántos títulos tiene más, podría decir varios. Pero pastor Claudio, ¿cómo está? Dios le bendiga, gracias por estar con nosotros. Bueno, Daniel, gracias a ti por la invitación y por crear estas instancias de diálogo, de reflexión, que son tan necesarias. Así que el privilegio es mío de ser invitado y de compartir con los otros hermanos que vas a estar presentando este momento que sea de edificación y también de diálogo con los hermanos que nos van a estar escuchando. Así es, yo creo que así va a ser, creo que va a ser de mucha edificación. Quiero presentarles ahora a otro profesor que tuve hace un tiempo, ya hace 2 años atrás, más o menos, 3 años, ya no recuerdo muy bien, pero es una tremenda bendición, me bendijo mucho, no solo a mí, sino que también a otros en las aulas cuando estuvimos compartiendo allí. Así que, pastor querido Cristian Quilodrán, ¿cómo está? Dios le bendiga, bienvenido a este espacio. Hola Daniel, gracias por la invitación. Saludo a todos, a todas aquí nos están viendo en este momento. Esperamos que sea un buen tiempo de conversación, de diálogo junto a Rodrigo, junto a Claudio, en las temáticas que vamos a tratar el día de hoy. Eso, esa es como la actitud que esperamos que pueda ser de mucha bendición. Y bueno, dejo al último a mi querido y tremendo amigo Rodrigo Herrera, director de SI25 Chile, pastor también de la comunidad cristiana Cosech. ¿Cómo estás, querido Rodrigo? Dios te bendiga. Hola Dani, bueno, me sumo a las palabras de Cristian y de Claudio. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de poder estar compartiendo este tiempo con todos ustedes y poder de alguna manera reflexionar sobre la actualidad de la iglesia y nuestro rol en el liderazgo. Así es, gracias Rodrigo. De hecho, esa es la idea, poder reflexionar, y invitamos a todos y a todas a que puedan reflexionar junto a nosotros, y eso es lo que queremos hacer. Lo primero que quiero comenzar a preguntar es algo que nos va a direccionar en esta conversación, y la verdad es que vamos a ir directo al grano, al hueso, como se dice, y voy a aprovechar este tiempo para preguntarles a ustedes, ¿cómo vemos la sociedad actual en el ámbito social y religioso? Puede ser Chile o América Latina. Querido pastor Claudio Colombo, ¿cómo lo ve usted? Wow, es una pregunta amplia que obviamente tiene muchas respuestas desde el prisma o lugar donde uno la pueda responder. Sin embargo, en los últimos meses, Chile ha vivido cierto, una instancia de transformación a partir de ciertos hechos que fueron irrumpiendo en nuestro acontecer, como el estallido social, como se llamó, ¿cierto? O esta manifestación de los movimientos sociales. Y terminamos también ahora con el tema del coronavirus, o ¿cierto? El COVID-19, que ha generado ciertas reacciones que son interesantes de pensar. En primer lugar, obviamente la demanda, el disgusto o, como algunos han dicho, el agotamiento del modelo social y económico del país generó que la gente manifestara algún tipo, ¿cierto?, de reacción no acorde quizás para lo que se esperaba de esto. Sin embargo, igual produjo un resultado interesante de replantearnos como país y replantearnos, ¿cierto?, como sociedad. Eso en cierta forma visibilizó varias cosas que estaban ahí, pero no nos dábamos cuenta, como la desigualdad, la falta de justicia,
¿cierto? Y al mismo tiempo ciertas instancias de demanda de los grupos menos favorecidos. En ese aspecto, claramente hay una reacción social que uno lo podría resumir en una instancia bien particular, que es la flexibilidad del lazo social. Hay una cierta flexibilidad que en los últimos años se ha ido dando, donde ya las personas no se sienten tan partícipes de las instituciones, la cual muestra esta crisis institucional que hoy día se ha develado en relación al coronavirus, en cierta forma también, porque vemos un poco la inconsciencia en algunos sectores de la sociedad frente a poder empatizar con esta instancia de poder cuidarnos como comunidad o como país frente al que está más desvalido o más expuesto a este tipo, ¿cierto?, de enfermedad. Eso nos muestra que hay una falta de integración, una falta de coherencia, una falta de identificación, que en cierta forma está dada ese aspecto por las instituciones. Y una de esas instituciones, obviamente, es el Estado, pero también es la religión. La religión es una de las instituciones que debe mostrar esta cohesión social, esta identificación con la sociedad, la cual lamentablemente nos ha dado. Entonces la pregunta es, ¿por qué hemos pasado a ser irrelevantes en la sociedad desde el punto de vista religioso? Y no hemos podido mantener esta instancia de unión o, ¿cierto?, de acercamiento con la comunidad. En ese aspecto debemos hacernos, ¿cierto?, la introspección como cristianos y tratar de ver que quizás nuestra tarea como iglesia en torno a extender el reino de Dios no está siendo lo suficientemente eficiente y que tampoco hemos sido muy coherentes con la idea de la esencia que tiene que constituir la iglesia. Entonces nos estamos replanteando en muchas cosas y no en relación a si nuestra esencia nos acompaña desde una visión bíblica, ¿cierto?, y eclesiológica, la cual se demuestra en lo que está aconteciendo en nuestro país. Porque no solamente las personas que en cierta forma componen nuestra sociedad han tenido esta reacción, sino también el mundo cristiano, ¿ya? Y que se ha mostrado de diferentes maneras. Entonces, ¿cómo se ve la realidad? Yo diría aquí, resumiendo y terminando mi participación en esta pregunta, una flexibilidad en el lazo social. La comunidad no ha podido reunirse, cohesionarse frente a algo que lo resignifique, ¿cierto?, le dé identidad, y en ese aspecto también estamos al debe como iglesias cristianas, específicamente. Que esto viene, vuelvo a repetir, desde lo que se generó ya en el estallido social hasta la fecha que estamos hoy día generando en relación a este nuevo contexto con el COVID-19. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Viene desde ese movimiento o estallido social que generó bastantes movimientos dentro del país y que no solamente fue a nivel de Chile, sino que también a nivel de América Latina hubieron bastantes estallidos sociales. Querido pastor y profesor Cristian, ¿alguna opinión sobre esta pregunta? ¿Sobre cómo vemos la sociedad actual? Bueno, Claudio ya lo ha manifestado, él es más experto que nosotros en la parte sociológica y evidentemente nos encontramos y que se detonó desde el 18 de octubre frente a una grave crisis en varios aspectos en la sociedad, en lo social, en lo religioso, en lo político, bueno, y con todo este tema sanitario ahora el tema de crisis económica que se nos avecina también es un tema complejo para la sociedad y que va a acarrear sin lugar a duda otras problemáticas o va a acentuar todas las problemáticas que ya se estaban manifestando desde hace un tiempo. Bueno, en el sentido efectivamente que están en crisis las instituciones, hay un gran cuestionamiento hacia las instituciones, el Estado, el gobierno, la política en general, y desde ahí también hay una crisis y un cuestionamiento también hacia la Iglesia católica, iglesia evangélica, y no nos salvamos nosotros los evangélicos de aquello. Efectivamente hay una crítica, pero la gente ha optado más por vivir su fe de manera más individual que de forma social o comunitaria. La gente sigue creyendo, pero hay un cuestionamiento hacia la iglesia como institución y también hacia el liderazgo, tanto de la iglesia católica como de la iglesia evangélica, y no hay para qué nombrar un montón de casos que han salido a la luz este último tiempo y que han demostrado esa crítica hacia el liderazgo de las iglesias
que nos hemos desconectado un poco de la realidad de las personas, no hemos sabido ver lo que está sucediendo ante nuestros ojos, y la gente ha hecho notar su descontento frente a esta realidad que hemos visto. En cierta manera la gente se ha alejado de la iglesia, hay un cuestionamiento de la institución, los líderes, y han dejado de ver un poco la iglesia como un refugio. Yo creo que esa es una grave problemática hoy día, que no hemos sabido responder nosotros a lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Sí, de hecho es como lamentablemente el denominador común que podemos ver en muchas iglesias, en muchas comunidades hoy en día. Quizás hay una necesidad de responderse preguntas. Las nuevas generaciones son generaciones que necesitan respuesta y están buscándolas. Querido Rodrigo, ¿tú cómo ves la sociedad actual en el ámbito social y religioso y también con tu experiencia trabajando en las nuevas generaciones? Sí, bueno, esta es una tremenda pregunta, así como contestaba Claudio y Cristian. Y la verdad que cuando ocurrió el estallido social, o que es el denominado estallido social, eh, lo que me llamó inicialmente la atención fueron dos cosas. Una, respecto de la iglesia, que coincido con la palabra que utilizó Claudio, porque yo también lo utilicé en medio de algunas reuniones con nosotros. Me pareció que la iglesia, y hablo de la iglesia en general, fue irrelevante. Es decir, nadie fue a buscar, y cuando digo ir a la iglesia no me refiero al local, sino que me refiero a las personas. Nadie veía a la iglesia como una alternativa. Y muy por el contrario, veíamos a la iglesia en las mismas marchas y levantando las mismas banderas de lucha, y peleando incluso en redes sociales sobre si teníamos que apoyar o no teníamos que apoyar. En eso no me quiero referir a si tenemos que hacerlo o no tenemos que hacerlo, pero me llama la atención que más que la iglesia pudiera ser vista como una especie de casa de refugio, finalmente pasó inadvertida. O sea, la iglesia no hizo absolutamente ninguna diferencia en el estallido social. Eso me llamó la atención inicialmente como una autocrítica hacia nosotros. Después voy a hablar sobre qué es lo que pienso y por qué es así. Pero respecto de la sociedad, también me llamó mucho la atención, porque yo decía, bueno, es solamente mirarme mi familia hacia atrás, y ver, por ejemplo, mis papás son padres que no terminaron su estudio universitario, prácticamente entraron a la universidad, pero no los terminaron. Creo que yo fui el primer universitario de mi familia, de mi familia estoy hablando, y eso se repite. Si yo voy al contexto de mis amigos o mi iglesia, prácticamente todos de mi generación fuimos la primera generación. Fui el primero tal vez en tener un auto 0 kilómetros, en tener la casa. Entonces era difícil entender este grito de desigualdad de la sociedad, sabiendo que Chile en este último tiempo ha crecido tanto y todos los indicadores lo dicen. Con esto no estoy diciendo que no haya desigualdad, sino que lo que quiero decir es que la desigualdad es real, pero es real y siempre lo ha sido en todas las sociedades. Hay desigualdad aquí, en Estados Unidos, en China, en todos los lugares. El punto es, y la pregunta es, ¿por qué sucede este estallido? Y en particular hay una voz dentro de, yo me dediqué mucho a escuchar, no soy sociólogo ni nada por el estilo, Claudio me puede corregir en todo lo que diga, pero me gustó mucho Carlos Peña. Él comenzó a hacer un análisis, y justamente él hacía un análisis generacional sobre la situación. Después sacó un libro, Pensar el malestar, me lo compré, también lo leí, y él justamente toca este punto, y él dice, mira, todas las sociedades son desiguales, y en definitiva los gobiernos intentan manejarlo un poco, porque la desigualdad hay que de alguna manera tratar de legitimarla, es decir, que la sociedad como que la acepte, y en general en los sistemas que son capitalistas, no me estoy perdiendo, voy al punto, Dani, los sistemas capitalistas tratan de legitimar esta desigualdad a través de la meritocracia por un punto, es decir, que si tú cumples con mérito podrías salir de esa desigualdad, y por otra, la expansión del consumo y del bienestar. Entonces, cuando esos elementos se dan, dice, estoy solo citando a Carlos Peña, él dice, tiende a apaciguar, o esta herida de la desigualdad queda acallada.
Entonces coincide justamente su análisis con el de Chile, donde Chile ha crecido económicamente mucho más que la región, nos consideramos en algún minuto los jaguares de Latinoamérica, etc. Entonces, cuando tienes a las personas con la posibilidad de comprar, de endeudarse y sentirse bien por eso, y tener su primer auto y estudiar y sacar todas esas cosas, todo ese concepto de desigualdad que existe está de alguna forma tapado por estos conceptos. Pero cuando la gente empieza a darse cuenta de que ni la meritocracia te va a permitir salir de esta desigualdad, porque tú puedes estudiar, hay personas que tienen 2, 3 carreras y están conduciendo, sin desmerecerlo, conduciendo Uber. O sea, estoy hablando de ingenieros civiles que con el, o sea, es el baile de los que sobran, de los prisioneros. Fueron profetas cuando dijeron eso. Estudias, te creíste el cuento, estudiaste y obtuviste todo lo que obtuviste y te diste cuenta que la desigualdad sigue siendo la misma. Y cuando viene una pequeña crisis, nosotros no estábamos en recesión hasta antes del coronavirus, ahora probablemente lo vamos a estar, pero veníamos en caída libre, entonces todo eso se empezó a juntar, y cuando se junta, que te das cuenta que tu cartón no te sirve, que el título universitario no te va a dar más posición, no te va a permitir salir de la desigualdad, y además te das cuenta que ya estás limitado en comprar y ya no tienes la misma satisfacción porque estás endeudado hasta acá, claro, una subida de 30 pesos en el metro genera lo que generó y se llama el estallido social. Entonces, ahí hay un tema, la injusticia o la desigualdad siempre existió, pero lo que ocurrió, desde mi punto de vista, coincido nomás con Carlos Peña en ese sentido, que Chile simplemente se dio cuenta de que estaba tomando píldoras para no sentir el dolor, y ahora estamos mostrando ese dolor. Ahora, yo creo que todo ese sistema, que a mí me gusta el capitalismo, pero que es un sistema capitalista que en gran parte tiende a tratar de tapar estas desigualdades con promesas de mañana todo va a ser mejor, van a venir tiempos mejores. Cuando la gente se da cuenta que no es así, entonces genera toda esa sensación y produce lo que se ha producido, se ha generado acá en Chile, y que se replicó también en otros países. Exacto, ¿no? Se replicó bastante. Ahora, solamente como para hacer el link, yo pienso que esas promesas capitalistas llegaron a la iglesia. Y creo que de alguna manera hay una especie de predicación de evangelio capitalista, donde la promesa de, porque tú escuchas a los candidatos presidenciales, el tiempo que viene a ser el mejor, y es escuchar a predicadores decir que lo mejor está por venir, ven y se van a cumplir tus sueños, cómo alcanzar los sueños. Entonces es exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces nosotros a nivel de iglesia medimos si estamos bien o no, o si la reunión fue bonita o no, por la cantidad de personas que llegaron? Nos da lo mismo el compromiso con Cristo que tienen las personas, pero si hay harta gente, si hay hartos autos afuera, si estamos invirtiendo harto en el local, pareciera ser que ese es un indicador de que vamos bien. Pero llega un momento en donde todo eso, que es, generamos consumidores más que verdaderos discípulos de Jesús. Exacto. No, eso no sé. es muy real. Adelante, Cristian, sí. Sí, en ese sentido igual es interesante porque efectivamente decimos, hoy está lleno de autos los hermanos de la iglesia, están todos prosperados, pero la verdad es que están todos endeudados. Esa es la realidad. Claro, por supuesto. Sí, yo agregaría dos cosas que me parecen súper interesantes lo que ha tocado Cristian con Rodrigo. Hay un autor, Peter Sloterdijk, que es un filósofo que escribió un libro que se llama Ira y Tiempo, donde él va mostrando el concepto de por qué aparecen estas irrupciones de ira en la sociedad. Y claramente, y aparecen estos héroes que tienden a tomar la justicia por sus manos, pensando en la primera línea o en diferentes movimientos que hoy día no podemos frenar por el grado de violencia que se da en nuestra sociedad. Una violencia media que involucra una cierta catarsis por lo que se ha vivido, por lo que están sintiendo y están viviendo. Y pasa específicamente por eso, por la instancia donde las instituciones que son las mediadoras, las que solucionan los problemas o tienen un discurso más conciliador,
frenan esta conciencia o esta animosidad de violencia, por lo cual, cuando no están cumpliendo su tarea, su labor, esto se desmanda o ¿cierto? Se desborda específicamente. Entonces, aquí está, en relación a lo que estábamos diciendo y comentaban, el modelo económico, el modelo político, pero también el modelo religioso. Y yo pienso que ahí yo citaría, ¿cierto?, a John Sobrino, en este famoso frase que él habla sobre intellectus amoris, donde la Iglesia debe buscar la reflexión del amor también, no solamente intellectum fidei, pensar la fe, sino también pensar el amor, y donde propone el concepto de que la Iglesia debe reconciliar y restaurar no solamente al que ha sido oprimido, sino al opresor. No podemos construir sociedad sin restaurar ambas partes, aquel que en algún momento dominó, al dominado, ¿cierto?, sino a toda la sociedad, o sea, toda la sociedad, sea el lugar o el rol que cumplió o que hizo, necesita del amor de Dios, y la Iglesia es el medio la cual debe generar esos puentes de unidad y de reconciliación. Y yo pienso que la tarea de generar esa reconciliación, que por diferentes hitos de nuestra historia se han gestado quiebres, ¿cierto? Desde una década en adelante se han gestado diferentes quiebres por diferentes cosas, ¿cierto? Sociales, políticas, económicas, con los diferentes estratos de nuestra sociedad. Yo creo que nosotros estamos al debe en poder generar esa reconciliación que ha quedado inconclusa. Lamentablemente nos dimos cuenta ahora con el estallido de los movimientos sociales, con la falta de humanidad de muchos en no preocuparse por el prójimo en estos momentos de pandemia, es que hay totalmente un desinterés por el otro. Y hay una falta de consideración frente al ser humano. Eso se gesta específicamente por una falta de no entender el amor. ¿Y quién es la institución que debe pensar el amor, transmitir ese amor, explicar lo que es el sentido del amor? Es la comunidad religiosa. Y yo creo que nosotros estamos más ensimismados en otras cosas, como decía Rodrigo, como decía Cristian, en el crecimiento, en tratar de que nos vean como una clase media alta, ¿cierto? Dejar de ser los evangélicos de clase humilde, mostrar lo que hemos logrado, pero no hemos cumplido como debe ser la tarea de reconstruir un país que ha vivido desde los últimos 30 años diferentes tipos de situaciones adversas, ¿ya? Y que ha quedado sectores de la sociedad resentidas. Inclusivemente uno puede decir, las generaciones que vivieron hace 30 años es un hecho histórico complejo. No, esto se está mostrando en los jóvenes que ni siquiera se acuerdan de nuestra historia hace 30 años. Entonces aquí hay una acumulación de rabia y de rencor, ¿ya? Que también ha mostrado apatía frente al otro. En Maipú, yo vivo en Maipú, una fiesta de 400 personas en plena pandemia, te genera y te hace pensar, bueno, ¿dónde está la consideración humana hacia el otro? ¿Ah? Si tenemos ya 200, casi 300 muertos en el país, que uno de esos puede ser un familiar de alguno de ellos o nuestro, ¿dónde está la consideración? Falta de entender la humanidad, ¿ah? Y ese concepto de entender lo que es humano no se hace sino a través de lo divino. Y ahí está el tema de la iglesia. El tema de la iglesia, la tarea de la iglesia es ahí, mostrar, ¿cierto?, el sentido del amor a través de lo divino, pero también en lo práctico, en lo diario, en lo cotidiano. Y eso es lo que se cuestiona y lo que las nuevas generaciones le cuestionan a la iglesia, y que de alguna u otra manera se puede escuchar. Pero abordando todo esto, querido pastor Cristian, ¿cómo estamos hoy día como iglesia? En donde justamente, como dice nuestros queridos pastores también, Rodrigo y Claudio, no solamente es algo teórico, sino que también es algo práctico. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿En qué situación nos encontramos? En donde lamentablemente hay personas que también se muestran como representantes de la iglesia, que en lo práctico están mostrando una iglesia que no tiene amor, que de hecho pareciera una iglesia de juicio. ¿En qué tiempo o en qué momento estamos como iglesia? Bueno, efectivamente todo esto ha traído o ha evidenciado algunas cosas que verían ya hace tiempo en relación a la iglesia. Y uno de los problemas es que la iglesia hoy día se ha desconectado de la realidad de las personas. Lamentablemente no hemos sabido ver y entender lo que están viviendo las personas.
Por eso ahí hay un autor que a mí me gusta, Tim Keller, que dice: cuando uno planta una iglesia misional, el pastor debería vivir en el mismo lugar donde vive la gente donde él plantó la iglesia, para que conozca la realidad, para que conozca dónde él compra el negocio, que conozca el consultorio. Y lamentablemente el liderazgo se desconectó de la realidad de la iglesia y no ha sabido dialogar tampoco con la sociedad. Es una cosa que se ha evidenciado en este tiempo lamentablemente de crisis. Y también hemos podido ver, uno lo puede ver en las redes sociales, en el mundo de los chicos cristianos, y como decía Rodrigo también, esto es una cuestión generacional también. Efectivamente uno ve cómo las generaciones tienen distinta mirada, distinta forma de entender la realidad social y la iglesia también. Por eso es que es importante que hoy día nos conectemos un poco con la sociedad y nos conectemos con las generaciones más nuevas, los chicos más jóvenes que tienen otra mirada, otra forma de entender la realidad. Y por eso, evidentemente, estamos viviendo una crisis compleja a través de la institución, a través de los liderazgos que están desconectados de la realidad de las personas. Sí, sí, bueno, y el tema de las nuevas generaciones que hoy día es, bueno, en el 625 siempre se menciona mucho que somos la generación con mayor acceso a la información. ¿Cómo tú ves a esta nueva generación, Rodrigo, con respecto a lo que hemos tratado en estos últimos temas? Sí, bueno, como decía al principio, hubieron dos cosas que me llamaron la atención en el estallido social, y la primera era justamente la irrelevancia de la iglesia. Pasamos absolutamente inadvertidos, o sea, no existimos en términos de que las personas nos vieran como esa luz de esperanza. No, 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 nada, nada. Es mi percepción Sí, sí, muy sí. personal, por lo demás. Y mi respuesta a eso, creo yo, es porque nosotros estamos tan metidos en el barro como la sociedad. Es decir, llevamos nuestro culto, pero somos tan consumistas como lo es la sociedad. Si pidiéramos rendición de cuentas de los hermanos, de la cantidad de endeudamiento que hay, sería increíble. Y eso lo estamos viendo y lo vamos a ver ahora, cuando empiece la recesión y hayan hermanos que no tengan ahorro, no tengan cómo pagar el arriendo de fin de mes, y nos vamos a preguntar, bueno, pero ¿por qué no vimos esto antes? Entonces, para mí, la iglesia está tan involucrada en este sistema que por esa misma razón, cuando se dio el estallido social, en vez de ser la alternativa, fuimos a marchar juntos y pedimos las mismas demandas. Y ahí están Entonces, las nuevas generaciones. y ahí están las nuevas generaciones. Entonces, ¿cuál es el tema de las nuevas generaciones? Estamos en una nueva generación súper absolutista, que a veces se habla como que todo es relativo, pero en general yo diría, no es tan relativo, sino que son absolutos. Es decir, y basta que ellos tengan una certeza de lo que piensan, y eso es, y anda a sacarlos de ahí. Entonces, cuando la nueva generación tiene son tan absolutistas, pueden validar absolutamente todo, la violencia, el robo, absolutamente todo. O sea, y hay hermanos que hasta validan eso. Entonces, es verdad. Yo creo que, bueno, no creo, está como comprobado de que estas sociedades que se van modernizando o que van en pro del desarrollo económico, como es Chile, nos participamos de la OCDE y todo eso, la sociedad se va poniendo más independiente, y coincido con Daniel cuando dice se pierde o se flexibiliza el lazo social. Es decir, las personas se vuelven más independientes. Hoy día es muy común que salen de la universidad y ya están viviendo solos, y sus proyectos de vida son obtener independencia económica para tener una independencia en todo sentido, y eso también finalmente le toca a la iglesia. Entonces, efectivamente, hoy día tenemos una sociedad que tiene mayor acceso a todo, mayor acceso a la información, somos las generaciones más informadas, pero eso va generando que cada uno sea absoluto en su manera de pensar. Entonces, cuando tienes ese tipo de situación, tienes una sociedad que colapsa, y que colapsa en soledad. Hoy día las personas están solas, están tiradas, y cuando piensan en la iglesia, digamos, se encuentran con una institución y no se encuentran con personas. Entonces, cuando no se encuentran con personas y se encuentran con que, oye, alguien que quiere conocer a Cristo,
te manda solamente el link de internet para que asistas a la reunión, porque la única mutación que ha hecho la iglesia en este tiempo ha sido sacar el culto del día domingo a una plataforma de streaming, pero es exactamente el mismo culto, distante, lejano, carente de relación. Y una persona que ya se alejó de todo y que hoy día quiere reconciliarse con Dios, se encuentra con una institución y no con la iglesia. Son personas, la iglesia somos nosotros. Entonces, yo creo que claro, el hecho de que nosotros, los líderes, digamos, no tengamos una identidad clara en Cristo, no somos solo cristianos, sino cristianos y algo más. Y le quiero agregar, también Claudio o Cristian hablaban como que queremos tener ese distintivo y queremos que la sociedad sepa que somos diferentes, que no somos los canutos ignorantes que siempre nos dijeron, queremos que nos identifiquen de otra forma. Perdemos la esencia de verdad del amor, de darnos por otro, de que no importa si perdemos el local o no perdemos el local, da lo mismo porque vamos a estar juntos, vamos a compartir lo que tenemos. Si pierdes la casa, ven a vivir conmigo. Creo que estamos muy lejos de eso, muy lejos de la iglesia primitiva. Y mi sensación es que esa es porque estamos muy metidos, estamos muy con olor a mundo en medio de la sociedad. Es interesante. Quizás se nos olvidó que la iglesia tenía que ir a la ciudad y no la ciudad a la iglesia, como que muchas veces adoptamos lo que la ciudad tiene como sociedad, como estilo de vida. Es que yo hablé de predicación de evangelio capitalista. Yo no sé si se nos olvidó, Daniel, o nos gusta esta forma, o nos conviene, o me genera beneficios. Exacto. Mira, sí, exacto. Hay una visión bien interesante, que por muchas tendencias se habló de que el secularismo o la secularización iba a hacer desaparecer a las iglesias. Este cambio social, ¿cierto?, donde se instaura una sociedad más de corte de una razón instrumental y todo lo demás, iba a generar que la religión retrocediera o terminara por desaparecer. Hay varios autores que mostraron que eso no iba a ser así. Ya Charles Taylor, en la idea de su texto La era secular, muestra de que esta secularización no genera la pérdida de lo religioso, pero sí lo transforma. Y ahí yo pienso que hay un término que se estuvo usando un tiempo atrás, que no se hablaba de ateísmo, sino de increencia. O sea, que Chile llegue a ser un país ateo es imposible, ¿no? Eso tendríamos que cambiar generaciones para que Chile se volviera un país ateo frente a las leyes que se van a dar. Entonces la iglesia está preocupada que las leyes que van a cambiar, la nueva constitución nos va a generar un país ateo y todo. No, eso no va a ser. Aunque se genere una nueva constitución, no va a suceder eso. Sin embargo, sí estamos ya viviendo este proceso de la increencia hace muchos años. ¿Qué significa la increencia? La innecesaria, donde Dios no es necesario. Dios no es un elemento esencial, sino contingente. Y obviamente eso nosotros lo vemos hoy día, el concepto de que entre un grupo de jóvenes saque símbolos sagrados, los queme en plena calle, ¿cierto? Trate de incendiar iglesias evangélicas en un cambio, ¿cierto?, de violencia, hay un elemento que a nosotros se nos pasó de largo, porque hace mucho tiempo que las estadísticas vienen mostrando de que Chile se volvió un país violento. No es ahora. Hace bastante tiempo atrás, las estadísticas que muestran la realidad del país, ¿cierto?, generaban que Chile se estaba volviendo un país que le daba lugar a la violencia. No solamente a la violencia intrafamiliar, que también nos preocupa como iglesia a nosotros, sino una violencia social, una violencia estructural, inclusive una violencia religiosa. Piensen en los pastores que violentamente han confrontado a diferentes personajes de nuestra sociedad, con ofensas, ¿cierto?, con amenaza. Entonces, si nosotros, que somos pueblo cristiano, generamos violencia, eso obviamente está dentro de nuestra sociedad. Por tanto, el concepto de increencia se instala hace mucho tiempo en nuestra sociedad, donde el país ve como irrelevante creer en Dios, o ve como no tiene mucho sentido, ¿cierto?, mantenerse dentro de una comunidad cristiana. Pero lamentablemente también nosotros hemos estado profesando una idea de increencia, donde la idea de Dios que nos presenta el texto bíblico
no es muy simpatizante o no, ¿cierto?, calza muy bien a la forma de iglesia que estamos construyendo. Entonces, ahí obviamente nos genera también una crisis, porque el Dios que se muestra en su palabra, que se nos revela a través de la misma persona de Jesús, pienso que en cierta forma es sumamente incompatible con la manera de iglesia que estamos nosotros construyendo. ¿Mm? Yo pienso que ahí está la llamada que la iglesia en algún momento hizo. Quizás hay que acordarse más del Jesús de Calcedonia que, ¿cierto?, las otras formas de Jesús que se fueron dando en los concilios anteriores. En Calcedonia lo que se discutió fue el concepto de humanidad de Cristo, el Cristo encarnado, el Cristo humano, el Cristo hombre. Yo a lo mejor lo que a nosotros nos ha faltado como iglesia es mostrar más ese Cristo hombre, ese Jesús que empatiza más con nuestros hermanos en sus realidades, es más con la sociedad, y no este Cristo tan divino, tan milagroso, que está para solucionar nuestros problemas, pagar nuestras deudas, sanarnos, ¿cierto?, ser aval de nuestras deudas. Yo creo que va más a un lado de entender que hoy día la sociedad necesita una iglesia que muestre un Cristo encarnado, un Cristo que está ahí con el que se duele. ¿Perdón? La cristología desde abajo. Claro, una cristología baja, por supuesto. Ahí, eso yo pienso que fue la teología latinoamericana la que planteó este concepto frente a la dureza de la pobreza que se vivía en Latinoamérica en los años 70, 80. Yo creo que eso todavía se mantiene y es sumamente vigente la propuesta de mostrar un Cristo más humano, que se preocupa por su prójimo, que camina con el que se duele, que está con el que sufre, que llora con el que llora, y no un Cristo tan triunfalista o esta imagen equivocada que nosotros mostramos, que, como decía Rodrigo, este concepto capitalista que entra en nuestra iglesia de una visión demasiado exitista, donde la realidad, ¿cierto?, es muy distinta en la visión de nuestros hermanos. Sí. De hecho, lo que yo les iba a preguntar, y se lo pregunto al pastor Cristian, es que si quizás la teología contemporánea o las distintas teologías que actualmente existen o que existieron hace un par de décadas atrás y comenzaron a influenciar lo que hoy es la iglesia, han afectado en esta imagen del Cristo más humano, más cercano, más relacional. Bueno, sí, efectivamente nos encontramos que la teología ha afectado en este sentido. Y ahí, como decía el pastor Claudio, la teología latinoamericana o las teologías de la liberación son las que quizás traen en boga a este Jesús hombre que trata de ser mucho más relevante a la realidad de las personas. Entender que Jesús vivió, caminó con nosotros, ese Jesús de la periferia que llaman algunos, entiende mucho más nuestra realidad, nuestra pobreza. Y bueno, desde el ámbito teológico ahí también la teología de la liberación, que en algún momento algunos pensaron que se había extinguido un poco, pero vemos que ha tomado bastante fuerza este último tiempo, y con las demandas que también se han puesto en el tapete por el tema social. Y ahí también yo creo que también hay que tener cuidado con aquello también. O sea, cuando trato de enseñar un poco lo que es la teología contemporánea, la teología de liberación y cualquier teología, yo creo que hay que ser objetivo y tratar de ver las cosas positivas, también algunas cosas que quizás son a veces negativas. En ese sentido, la teología de la liberación uno puede rescatar esa denuncia social que es importante ante lo que estamos viviendo, un llamado siempre a la acción, que también es relevante ahí la teología de la liberación, que rescata ese desafío espiritual que debemos tener como iglesia, entre otras cosas, y también, por supuesto, el tema de la figura de la mujer, que también es un tema ahí, el feminismo teológico, también es relevante hoy día en la actualidad, el tema del feminismo, que la teología de la liberación también lo rescata en aquello. Pero también hay un tema que muchas veces esta teología de la liberación tiene algunas connotaciones políticas, tiene quizá a veces una denuncia que es insuficiente y que algunos la ven como una respuesta más a lo inmanente que a lo trascendente. O sea, trata de hablar sobre el reino de Dios, pero algunos dicen más que el reino de Dios habla del reino, porque se olvida un poco de lo espiritual, de la parte espiritual del ser humano. Eso por una parte por la teología de la liberación, pero también yo veo una preocupación este último tiempo en el ámbito teológico, con todo este tema que está pasando, la pandemia, la crisis económica. También veo una problemática ahí con el tema del fundamentalismo teológico, que quizá el dispensacionalismo ahí nos está jugando una mala pasada, y yo sé que hay probablemente varios han visto ya
el cumplimiento del tiempo, un tema ahí apocalíptico, de causar temor a las personas. Entonces ahí también veo una cuestión que hay que verla y enseñarla con claridad. La poca educación teológica quizás en la iglesia nos ha pasado la cuenta. ¿Qué piensa antes de, y quiero hacer una pregunta a Rodrigo, pero antes de eso, ¿qué piensa usted, Pastor Claudio, de esto? De lo que plantea el Pastor Cristian y de este concepto. No, yo estoy de acuerdo que toda teología hay que mirarla, ¿cierto?, desde el aspecto contextual, o sea, de lo que nos toca a nosotros vivir como personas, como seres humanos y como parte de una comunidad. No podemos divinizar las teologías. Todas las teologías tienen ciertas fallas. Ahora, claramente la teología latinoamericana fue una teología pensada desde la realidad del pueblo latinoamericano, tratando de desentenderse o de contestar esta teología más eurocéntrica, que tiende a sistematizar todo, pero no a empatizar con aquel que vive la teología o con aquel que escucha o, ¿cierto?, experimenta la teología. Yo creo que el tema educativo es sumamente fundamental para hacer un cambio en el aspecto de la iglesia, en su pensamiento y en su dirección que debemos tomar. Yo pienso que eso va a contrastar una preocupación que yo tengo al ver todo lo que estamos tocando ahora, y agradezco las opiniones de Rodrigo y Cristian, porque me ayudan a pensar otras cosas que tengo, ¿cierto?, ahí reflexionando, es la preocupación de la ideología o ideologización que está teniendo la iglesia. La iglesia se está ideologizando de diferentes formas, y eso parte desde los grupos más, ¿cierto?, jóvenes hasta los grupos más, ¿cierto?, de experiencia en nuestras comunidades. Y yo creo que una forma de poder contrastar esta ideologización, que puede ser de izquierda a derecha, o desde el punto de vista que lo quieran hacer ustedes, desde los movimientos sociales, desde el ámbito de género y todos estos temas, es una buena formación bíblica, una buena hermenéutica que nos permita a nosotros pensar desde la escritura en relación a lo que está pasando. Hay una autora, Paul Tillich, hablaba de su método de correlación. Hacer preguntas existenciales, ¿cierto?, pero dar respuestas teológicas. Hay una pregunta obviamente que circula que es existencial, pero la respuesta debe ser bíblica y teológica. Entonces, ahí está la tarea de la educación teológica, ¿verdad?, de poder responder estas preguntas que se están haciendo y no hacerle el quite o dejarlas sin respuesta, que es lo peor que hemos hecho hasta ahora. Y la educación parte, ¿cierto?, desde el hogar. Yo creo que no es solamente una determinación de los institutos bíblicos, parte desde el hogar. Sí. Para mí es complejo pensar que hay gente que lleva 10, 15 años en la iglesia y no ha leído nunca la Biblia completa. O sea, eso a mí me preocupa. Hermanos que llevan años y nunca han leído la Biblia completa. Entonces, ¿de dónde sacan su formación, su temática para hablar? Sabemos que la experiencia es importante, pero la experiencia debe estar mediada por lo que la Escritura nos dice. Y hoy día, de acuerdo a lo que muchos decía Cristian y Rodrigo, los medios a través de las plataformas, internet, están todas las posibilidades para poder tener una pequeña formación bíblica que nos permita darle mejor sentido a nuestra familia, a nuestras comunidades. Yo creo que familias sanas constituyen iglesias sanas. Si yo tengo mis familias sanas en la iglesia, genera una iglesia sana, y una iglesia sana ayuda a mejorar lo que sucede en nuestra sociedad. Entonces el problema está que la educación teológica no ha penetrado donde debe entrar. Se ha quedado en los institutos bíblicos, en cierta iniciativa de hermanos que a través de su propia voluntad han querido estudiar, pero no hemos podido entrar a las familias, o las familias no han podido ser permeadas por la educación teológica, una educación que genere cambios. ¿Ya? Entonces ahí está el debe de los seminarios en construir puentes para con las iglesias. Muchas veces el seminario se vuelve un enemigo de la iglesia, y si no llegamos a las iglesias no podemos llegar a las familias tampoco. Entonces ahí está el gran tema de la educación, que también debe replantearse en relación a estas instancias. Yo llevo 20 años en la educación teológica, en diferentes aspectos,
es que a veces nos ha faltado reconocer las sensibilidades de nuestro mundo evangélico. Y claramente que hay sensibilidades distintas. Entonces a veces vamos muy rápido con la espada, descabezamos todas las ideas que ellos tenían, ya como dijeron por ahí, llevamos la retroexcavadora y queremos hacer un cambio total, pero no sabemos que la iglesia tiene ciertas sensibilidades. Y yo creo que eso es el consejo que yo le doy a mis hermanos cuando compartimos una clase o algo, que sé que hay temas que quizás les van a generar cambios importantes o una visión distinta, que cuando acudan a sus iglesias o a sus familias, eso se haga con criterio, se haga pensando en el otro, con amor, para que así como fue edificante su formación, también sea para los otros que están entrando en este diálogo con la teología y con la Biblia. Entonces yo creo que ahí está el punto. Yo, Daniel, pienso que todavía estamos, a pesar de que estamos llenos de seminarios bíblicos, estamos al debe en muchas cosas que pasan más allá de la formación simplemente o de egresar gente de los institutos. No, necesitamos que egrese gente que tenga la sensibilidad de llevar con un criterio, con amor, lo que se ha formado durante 2 o 4 años en los institutos. Así es, muchos influencers quizás y pocos biblistas y investigadores y estudiadores de la Biblia. Y eso tiene que ver absolutamente con las nuevas generaciones. Tú, Rodrigo, que también eres pastor, no solamente director de SI25, en donde muchas veces se habla que el aula más importante de las nuevas generaciones es el hogar, que el discipulado comienza en el hogar. ¿Cómo ves tú justamente esto y ya como para ir dando una conclusión a lo que hemos estado conversando? De cómo ves tú este camino o hacia dónde crees tú que vamos como iglesia apuntando en cuanto a lo que hemos planteado. Sí. ¿Hacia dónde vamos como iglesia? Yo quisiera estar equivocado, pero soy un poquito más, digamos, pienso que el COVID va a pasar y tal vez no, yo como generación tal vez no voy a ver un cambio importante en la iglesia. Quisiera que lo hubiera, ¿me entiendes? Pero tiendo a pensar de que está todo tan como una normalidad o estamos tan orando solo para que volvamos a reunirnos y, no sé, ir a trabajar y seguir comprando las cosas, preocupados de levantar ofrendas para mantener el local y que no lo perdamos. Entonces, a veces me cuesta un poco pensar de que post-COVID y post-estallido social, si es que viene de nuevo, vaya a haber una iglesia muy distinta de la que tenemos hoy día. Concuerdo totalmente con Cristian y con Claudio en donde cada líder debería tener no solamente los estudios teológicos, y aquí es donde yo creo que hoy día, como tú decías al principio, Dani, estamos en una generación en la que tiene más acceso a conocimientos, internet, hay institutos teológicos gratuitos, hay de bajo costo, hay de lo que quieras, se adaptan a ti. Pero pareciera ser que no hace la diferencia, pareciera ser que seguimos haciendo el mismo sistema de iglesia, entonces, claro, yo creo que en gran parte hay algunos que simplemente comienzan a hacer su idea de iglesia y tenemos estos resultados, pero hay otros que tal vez debiéramos evaluar si la teología que hemos estado implementando ahora nos lleva a este tipo de resultados, tal vez deberíamos replantear, porque creo que si tu estudio teológico no resulta en que tú te transformas en una persona mucho más entregada a Cristo, más transformada por Jesucristo, es en vano. Porque podemos terminar teniendo, en mi contexto tengo personas que conocen mucho de la Escritura, que son capaces de hacerte una exégesis, pero perfecta, pero es conocimiento intelectual. Y el conocimiento intelectual separado de la vida de Cristo en las personas, solo va a generar, finalmente es carne, es fuerza, es músculo. Y lo que necesitamos es transformación. Pablo decía, los griegos quieren sabiduría, los judíos quieren señales, nosotros le predicamos a Cristo crucificado.
Hay mucha información, pero poca transformación, podríamos decirlo de una palabra. Eso es lo que estoy diciendo, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, podemos tener mucha información, porque estudio teológico no significa transformación. Pues yo puedo ir a estudiar teología, ser un erudito y estar con mi corazón totalmente perdido. Y que mis estudios teológicos solamente sirvan para aumentar mi ego y poder diferenciarme del pastor de la esquina. Y eso lo tenemos, o sea, no podemos negarlo. Por lo tanto, ¿qué es lo que creo? Efectivamente, que la solución de la iglesia es la misma que hace 2000 años, es volvernos a Cristo, volver a entregar el evangelio correcto, un evangelio de cruz, de renuncia, un evangelio de negación, en donde yo pierdo mi identidad personal, pierdo mis proyectos, pierdo mis derechos por causa de ser como Cristo, que es lo que decía Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero no lo dice de manera poética, es porque de verdad ese compadre dejó de ser el Pablo antes de encontrarse cara a cara con Dios, y fue transformado, y mientras esa transformación no ocurre en nuestras iglesias locales, no ocurre en el padre de familia, entonces vamos a seguir con este sistema evangélico de generar consumidores, donde las personas van a estar con nosotros mientras tengamos un buen grupo de alabanza, unas buenas sillas, buena música, buen culto de niños, pero si el día que tengan un conflicto, no van a soportar una situación de injusticia porque su manera de ver a Dios no les permite comprender que están llamados a perdonar y se van a ir a la iglesia del frente, donde los acogen y donde los esperan con carteles afuera. No tengo nada contra los carteles, hermano, nosotros también lo hacemos, pero los van a esperar y les va a gustar más porque tienen poleras que les gustan, porque tienen un predicador que es más, no sé, les gusta más esa palabra, y van a estar ahí hasta que tengan otro problema y se vayan a otro lugar, porque son consumidores, no son verdaderos discípulos. Entonces yo creo, evangelio correcto, discipulado relacional, personal, digamos, uno a uno. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, creo que necesitamos arrepentirnos, no hay otra solución, pues 2000 años atrás. Arrodillarnos y arrepentirnos. Y en este contexto que está hablando Rodrigo, que yo lo encuentro muy certero, muy real, estoy muy de acuerdo, Pastor Cristian, ¿cómo podemos plantearlo como iglesia? Tenemos que hacer una relectura de la palabra, tenemos que hacer una relectura de nuestras formas, tenemos que hacer una relectura de nuestra forma de hacer iglesia, como se habla mucho hoy en día. Yo creo que sí, siempre debemos replantearnos por qué no una nueva reforma en estos tiempos. Yo creo que con lo que venía pasando el año pasado, con la crisis social, con lo que estamos viviendo hoy día con la pandemia, o sea, no sé, yo prefiero tener un poquito más de esperanza, no deberíamos volver a ser los mismos, como personas, como individuos, pero también como iglesia. Yo creo que este tiene que ser un tiempo, y debería ser un tiempo para nosotros que somos pastores, somos líderes, un tiempo de conversión, un tiempo de aprendizaje y un tiempo de corrección también, de darnos cuenta que veníamos haciendo quizás las cosas de manera equivocada, que nos habíamos equivocado. Y por eso es que yo creo que también volver a la sencillez del Evangelio, volver a lo esencial del Evangelio. Yo creo que ahí hemos perdido realmente el foco muchas veces como iglesia en ese aspecto. Yo creo que volver a Jesucristo, y ahí también lo decía Claudio en su momento, el tema de ser una iglesia que ama al prójimo, una iglesia más solidaria, una iglesia que tenga más compasión, que deje de ser tan violenta en el sentido de su mensaje, muchas veces castigador o enjuiciador. Yo creo que también es importante en este momento traer un mensaje de esperanza a esta sociedad actual que estamos viviendo y que yo creo que la necesita. Yo creo que eso es necesario hoy. Absolutamente de acuerdo también, absolutamente. Y querido Pastor Claudio, usted ya nos comentaba que lleva 20 años en la educación teológica. ¿Cómo o qué consejo, mejor dicho, le podría dar usted a los líderes, pastores, predicadores que nos están viendo, escuchando, para poder abordar en este tiempo predicaciones, temáticas? Sé que la pregunta puede ser compleja, pero la verdad es que hay varios que siempre están necesitando un poco de guía y de ayuda en ese sentido.
porque creo que el pastor Cristian lo mencionaba, hay muchos que en este tiempo han estado hablando de, ya estamos, o creo que Rodrigo, no sé quién de los dos lo dijo, estamos en los últimos tiempos, Cristo viene, arrepiéntete, y como que el mensaje también muchas veces está enfocado en el ámbito escatológico, pero no en el ámbito evangelístico o esperanzador o de amor. ¿Qué consejo usted le daría? Bueno, humildemente, porque creo que no tengo las condiciones para dar un consejo a los líderes de la iglesia que guían la iglesia en Chile, porque algunos tienen mucho más experiencia que yo en el tema de iglesia y cosas así, pero desde mi humilde opinión de un observador de la iglesia, pienso en primer lugar que hay que abrir nuestros oídos. John Stott tiene un libro, ¿cierto?, que escribe ahí que la iglesia debe tener ambos oídos abiertos, uno para escuchar a Dios y el otro para escuchar las demandas de la sociedad. Y yo creo que ahí es lo que nosotros lamentablemente estamos aún siendo un poco sordos. No estamos escuchando las demandas, las urgencias, los llamados de auxilio que la sociedad hace un tiempo atrás ya viene haciendo, y que somos nosotros los primeros que deberíamos estar dispuestos a acudir a ese llamado. Específicamente al diálogo, a construir puentes, a establecer conexiones que nos permita llegar, ¿cierto?, al corazón de estos problemas. Todos sabemos que el inicio de todos estos problemas existenciales, sociales y políticos es porque hace falta Dios ahí. Pero ¿cómo se lo explicamos a las personas eso? ¿Cómo se lo explicamos sin ser tan fariseos o a veces tan espirituales? Porque llegamos a ser tan espirituales que ni siquiera nos damos a entender con la gente que necesita un mensaje simple y reconciliador. Yo creo que ahí están las palabras de el Señor, el Maestro de Maestros, que dice: aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Eso parte desde la iglesia. Nosotros debemos negarnos todos los días primero, para que Cristo reine en lo que hacemos, en lo que decimos y cómo vivimos. Eso va a ser la única forma de mostrar algo distinto a las personas. Una sociedad que está totalmente desencantada de todo. ¿Cómo volvemos a reencantarlos con el mensaje del Evangelio? ¿Cómo los podemos volver a cautivar con la palabra de Cristo? Negándonos a todo este concepto de exitismo, de quién tiene más gente, de quién lo hace mejor, de cuál ministerio brilla más. No, amados, yo creo que aquí hay que buscar la unidad, que los teólogos dejen de pensar que tienen todas las respuestas, que los pastores dejen de tratar de ser estrellas en sus iglesias, que los hermanos puedan ser también personas que busquen la unión y la comunión y no, ¿cierto?, las divisiones. Yo creo que ahí hay un tema que cada persona dentro de la labor de la iglesia tiene una responsabilidad. No solamente está en la carga de los líderes, está del hermano que cumple la función más sencilla de la iglesia, que lo haga con un buen corazón, que lo haga con una buena intención, que lo haga para el Señor, que lo haga pegándose a sí mismo. Yo creo que encontrando esa esencia que forma la iglesia, porque debemos volver a nuestra esencia, ¿cierto? Y eso involucra repensarnos, reformularnos, quizás hasta volvernos, ¿cierto?, nuestros propios críticos en relación a cómo lo hemos hecho. Hemos hecho cosas buenas, sí, por supuesto. Hemos hecho cosas bien también, pero lamentablemente en el contexto que estamos viviendo hay otras cosas que no hemos dejado de hacer, o que no hemos alcanzado, no hemos terminado. Yo creo que eso es el tiempo de volver, y ese sería desde mí un consejo que parte desde mi comunidad, desde mi realidad, hacia los que lo quieran escuchar. Pero no podemos decir que la iglesia está bien, no podemos decir que la sociedad está bien. No, estamos evidenciando que algo no está bien, algo nos falta por generar que la iglesia vuelva a ser luz y sal del mundo, o por lo menos en nuestra nación. Yo creo que ahí estaba, estos diálogos, estas conversaciones, estas instancias nos permiten comenzar a volvernos al camino, a pensar, ¿ya?, a reflexionar. Estos temas nos permiten reencaminarnos hacia lo que la iglesia es como tal.
Así es, y damos gracias a Dios por las oportunidades que nos da de poder conversar y de poder reflexionar, analizar, sacar conclusiones en conjunto. Quizás hay mucha diversidad también de pensamientos dentro de nuestras comunidades, pero si el amor de Cristo prevalece dentro de ellas, creo que va a marcar la diferencia y que Dios nos ayude a no ser solamente, como muchos dicen, buenos predicadores de la palabra de Dios, sino que también a ponerla en práctica y que la gente nos conozca por un buen testimonio, por un buen accionar, por una buena forma de vivir, que nuestro vecino no se entere que soy cristiano porque solamente escucho canciones cristianas y lo tengo aburrido con la música fuerte, sino que me conozca porque lo ayudo, porque le extiendo la mano y porque soy un puente y lo hago de manera desinteresada, porque también a veces el cristianismo se ha mostrado actual, se ha mostrado como un agente que da la mano, pero siempre esperando obtener algo de vuelta, que ojalá vengas a mi iglesia, que ojalá vengas a mi reunión, que ojalá pertenezcas a mi comunidad. Y este espacio ha sido muy bueno para poder reflexionar sobre todo eso. Y yo le quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por este hermoso tiempo que nos ha ayudado a poder, de alguna u otra manera, con lo que podemos pensar y creer, reflexionar sobre la actualidad religiosa, social, teológica del país y de la iglesia chilena, y también ampliarlo un poquitito a lo que ocurre en otros lugares. Yo quiero pedirle al querido pastor Cristian si nos puede despedir con una oración, y aprovechamos desde ya de darle la gracia a todos los que están conectados y que nos puedan seguir viendo y compartiendo esta transmisión. Querido pastor Cristian, adelante. Bien, oramos. Señor, gracias. Gracias por este tiempo que nos has permitido tener. Esperamos que haya sido un tiempo provechoso de edificación, que podamos, Señor, abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos, ver a nuestro alrededor la realidad y reflejar más lo que tú quieres para nosotros hoy en estos tiempos. Que seamos fuente de esperanza, que seamos fuente de bendición, Señor, y que podamos, Señor, siempre con humildad, poder fijarnos en nuestros errores que hemos cometido y poder replantearnos, cambiar y mejorar las cosas para ti. Bendice a aquellos que no han visto, a aquellos que van a ver este video quizás después cuando esté al aire, Señor, para que tú nos bendigas y los edifiques por medio de esto. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias a cada uno de ustedes por este tiempo. Gracias a todos los que nos ven, que puedan ayudarnos a compartir esta transmisión para que muchas otras personas también sean edificadas. Contarles que al pastor Cristian lo conocí cuando hice mi bachiller en teología en el Instituto Bíblico Nacional y él lo sigue representando. Al pastor Claudio lo conozco desde cuando empecé la licenciatura en el Centro de Estudios Teológicos de la Asamblea de Dios, CET, y ahí también sigue haciendo clases. Y a Rodrigo lo conozco por E625, que antes se llamaba Especialidades Juveniles, E625 Chile. Él es hoy día el director y tengo la bendición de servir junto a él, que también la representa, para que cada uno de ustedes sepan en dónde están sirviendo ellos, y es una tremenda bendición. Así que muchas gracias a todos, Dios les bendiga, gracias por este tiempo, un abrazo y nos estamos viendo en Daniel, otra Rodrigo, oportunidad. Cristian, un abrazo. Muchas gracias, Dani, Cristian, Chao. Claudio. Un abrazo. Estén Que bien. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, chao. Chao, Chao, chao. Chao.